Minutos antes de unión, una confesión increíble de la novia descubierta por la faccineida. Vengan, el jardín de la casa de Javier estaba adornado con flores frescas que emanaban fragancia en el cálido día de verano. Las guirnaldas de luces iluminaban el ambiente, creando un halo dorado que engalanaba el instante. María, con su vestido blanco, buscaba autoconvencerse de que todo era perfecto. Sin embargo, el peso de su historia se oprimía en su pecho, oculto bajo la imagen de la novia ideal que todos esperaban que fuera. En cada sonrisa que intercambiaba con los invitados, sentía el eco de su infancia de sacrificios, de sueños labrados en la adversidad. Su madre, costurera incansable, su padre, mecánico en un taller que apenas podía sostener a la familia. Todo había valido la pena para llegar hasta aquí, pero en su mente una sombra oscura comenzaba a crecer. Justo cuando la música inició, doña Rosa, la anciana faccineida de la familia de Javier, se acercó a ella con un semblante serio. María se sintió atrapada en el hilo de una historia que nunca imaginó que la tocaría. Lo que estás a punto de hacer no es solo una ceremonia, María, hay cosas que debes conocer, le dijo, su voz temblorosa resonando como un eco aterrador. Algo en su tono encendió una alarma dentro de María, quien luchaba con el deseo de encajar, de mantener la fachada perfecta. Doña Rosa le contó sobre antiguas rivalidades y secretos familiares que unían a ambas familias de una forma que jamás había imaginado. A medida que la anciana hablaba, cada palabra se transformaba en una flecha de angustia atravesando su corazón. Los sacrificios de su familia, sus raíces humildes, tenían el potencial de desmoronar la ilusión de un amor perfecto. La conexión con su pasado, que tantas veces había tratado de dejar atrás, ahora regresaba con furia. Se cuestionaba si realmente estaría dispuesta a renunciar a quien era por encajar en un molde que nunca fue diseñado para ella. Las respiraciones de María se volvían irregulares y su mente aceleraba al compás del reloj que impacientemente contaba los minutos para el altar. En su interior, un dilema moral se alzaba, definitivos pensamientos se cruzaban como un campo de batalla. Era momento de revelar su historia, la realidad que había tratado de ocultar, o debía continuar, alineándose con las expectativas de los demás, dejando su legado detrás de un velo de perfección. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras la música envolvía a los asistentes en un aire de celebración, el corazón de María se hundía. Doña Rosa había abierto la caja de Pandora, su mente luchaba entre el deseo de ser auténtica y el miedo a perderlo todo. En el umbral de lo que debería ser el inicio de una vida perfecta, se enfrentaba a la verdad. Aceptar sus raíces significaba enfrentarse a un caos que podría cambiar todo. Cuando la puerta se abrió y vio a Javier esperándola, su pulso se aceleró. Tensiones palpables llenaban el aire. María se quedó paralizada, un instante eterno que encapsulaba su desesperación. ¿Se atrevería a compartir su verdad en ese momento decisivo, o permanecería callada, atrapada en un rol que no le pertenecía? La incertidumbre rozaba su piel como una brisa helada antes de la tormenta. Su elección estaba a un paso de distancia, y el eco de su resolución resonaba en su mente. La música se detuvo de repente y el murmullo de los asistentes se apagó. María, inmóvil en la entrada de la ceremonia, sentía que el tiempo se había convertido en una sustancia espesa, casi sólida. El rostro de Javier era una mezcla de amor y expectativa, pero tras su expresión familiar, ella imaginaba una multitud de interacciones que no podía predecir. Las palabras de Doña Rosa retumbaban en su mente como un mantra, no es solo una ceremonia. Con cada respiración, su mente se llenaba de recuerdos de su infancia. Las noches de desvelos,
Las súplicas de su madre para que se esforzara en los estudios, los sacrificios que parecían no tener fin. Ahora, de pie ante la posibilidad de convertirse en la esposa del hombre que amaba, se enfrentaba a la carga de su identidad. ¿Estaba dispuesta a dejar que sus raíces la definieran, o era el momento de ser quien realmente era? Las miradas de los invitados le atravesaban, cada par de ojos un recordatorio del ideal que se esperaba de ella. En el rincón de su mente, la abrumadora ola de dudas comenzaba a eclipsar la luz de su amor por Javier. ¿Qué pasaría si revelaba su historia? Se convertiría en el centro de una espiral de conflictos familiares, creando una ruptura irreversible con el hombre que pensaba que conocía. María sintió que el peso de sus decisiones se concentraba en su pecho. Un grito interno luchaba por salir, un deseo feroz por liberarse de las cadenas de las expectativas. Pero, en el mismo momento, la voz del miedo susurraba que todo lo que había construido se desmoronaría. Ella cerró los ojos por un instante, permitiéndose sentir la intensidad del momento, y se dio cuenta de que la única verdadera conexión que podía tener con Javier era a través de la autenticidad. ¿Qué estás haciendo, contadora de cuentos?, se dijo a sí misma. No puedes seguir en un escenario que no te pertenece. La claridad comenzó a formarse en su mente como el oro fundido en un molde. La conexión entre su pasado y su futuro se tornó evidente. Su historia no podía ser una carga, sino el cimiento sobre el que construir su vida nueva. En ese instante, su decisión tomó forma. Abrió los ojos, y en vez de avanzar hacia el altar, dio un paso atrás, quebrando la inmovilidad del momento. La conmoción de los asistentes era palpable. Javier, confundido, la miraba como si intentara desenredar el rompecabezas hecho de emociones contradictorias que le transmitía. Un silencio sepulcral llenó el aire, y María sintió que su corazón latía con fuerza, guiado por la adrenalina de lo inesperado. «Espera», exclamó, su voz resonando como una campana en la quietud. La palabra desprendida se suspendía en el aire como un desafío a las expectativas. Pero más importante aún, cada palabra que estaba a punto de pronunciar sería un legado de su verdadero yo. La mirada de Javier se transformó, entre sorprendida y ansiosa. Era el momento de enfrentar su dualidad, la mujer que había sido y la mujer que deseaba convertirse. En su interior, una oleada de empoderamiento la envolvió. Finalmente, estaba lista para mostrar su verdad. Necesito compartir algo que siempre he guardado en secreto. Una historia que forma parte de mí y que no puedo ocultar más. El tono de su voz, lejos de ser tembloroso, se alimentaba de la fuerza interna que había comenzado a despertar. Mientras los murmullos emergían entre los invitados, María se preparaba para enfrentar lo desconocido, reflexionando en ese cruce crucial entre el amor y la autenticidad. ¿Podría la revelación de sus raíces ser el catalizador que transformaría su vida? Pero justo cuando estaba a punto de confesar, un llamado interrumpió su declaración. Un aviso, algo inesperado surgió entre la multitud, haciendo que el aire se volviera denso. Era el anuncio de un secreto enterrado, uno que podría cambiarlo todo. El caos recién comenzaba a gestarse. María se sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Una voz aguda, que sacudió la atmósfera tensada, provenía de un rincón oscuro entre los asistentes. Resuena en su mente una pregunta urgente: ¿qué secreto podría estar revelándose en un momento tan frágil? Sus ojos encontraban a Javier, cuyo rostro ahora era una mezcla de confusión y desdén, un reflejo de lo que se estaba cocinando en el aire. La mujer que había hablado era la Faxineida, una figura habitual en su niñez, pero que durante años había permanecido en un segundo plano de su vida. María sintió como un escalofrío la recorría. No podía imaginar qué tipo de revelaciones iba a desatar ahora, justo cuando había decidido ser auténtica. Su mente luchaba por concentrarse en sus intenciones sobre la revelación de su propia historia y el trasfondo de su juventud. La incertidumbre sobre cómo se desarrollaría esa situación amenazaba con hacerla retroceder. Mientras los murmullos aumentaban, la Faxineida se acercó más, el rostro decidido. No puedo quedarme callada. María, tú tienes derecho a saber lo que realmente sucedió en nuestra comunidad.
La historia que estás a punto de contar no es solo tuya, afirmó, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Las exclamaciones y murmullos comenzaron a fluir entre los invitados, y las miradas se tornaron hacia ella. María sentía como las miradas se volvían cada vez más penetrantes, y el rincón de su mente donde había atesorado su secreto se tambaleaba bajo la presión. La faccineira continuó, sus palabras fluyendo como un torrente. Mencionó las promesas rotas, los sacrificios y las intrigas familiares que habían estado ocultas durante tanto tiempo. María se sentía dividida entre la necesidad de escuchar y la urgencia de hablar. Con cada palabra de la mujer, un fragmento de su historia se desvelaba, uno que siempre había creído a salvo bajo la superficie. ¿Por qué tenía que confrontar esto ahora, en un momento tan crucial? Su respiración se aceleró, el eco de los rumores resonaba en su pecho. Sabía que debía mantenerse firme. La mujer a su lado no solo estaba hablando de ella, sino que hacía eco de sus propios temores. Un aspecto inesperado de su vida que siempre había evadido ahora se ofrecía como una oportunidad de consolidar su identidad y así reclamar su verdad. Cuando la faccineira mencionó a su madre, las referencias a memorias que había relegado al olvido resonaron con fuerza. María sintió que el hilo de conexiones se estrechaba a su alrededor. El miedo y la culpa la habían mantenido prisionera de su pasado, pero, en este momento, el caos parecía estar empujándola a un lugar de liberación. ¿Por qué no has hablado antes?, preguntó María, tratando de recuperar el control sobre la situación. La faccineira la miró directamente a los ojos, como si pudiera ver a través de las capas que había construido alrededor de su ser. Porque era tu historia, María. Pero ahora, necesitamos que la compartas. Eres fuerte, y tu voz puede romper cadenas. Un destello de determinación comenzaba a brotar en su interior. Sabía que tenía la opción de esconderse detrás de las sombras de su historia o de utilizar la revelación como un trampolín hacia su auténtico yo. La respuesta era clara, debía aceptar su legado y permitir que su narrativa se fundiera con la de los demás. Mientras la tensión en la sala crecía, ella se preparaba para pronunciar su verdad respecto a sus raíces, a la conexión con su madre y la relación con Javier. Sin embargo, en el fondo de su mente estaba la preocupación de que, al dar este paso, pudiera desatar un nuevo huracán de conflictos. Es el momento de abrazar mi verdadero yo, pensó, preparándose para dar un salto hacia lo desconocido, pero antes de que pudiera hablar, un estruendo proveniente de la parte posterior la distrajo. La multitud se apartó, y una figura conocida emergió entre la multitud, su hermano. Su presencia introducía un nuevo elemento de caos, una dinámica que podría transformar todo lo que creía. La revelación que había estado a punto de compartir parecía ahora opacada ante la llegada inesperada de alguien que también tenía una historia que contar. ¿Qué estás haciendo aquí?, fue la única cosa que pudo articular María frente a la conmoción que se avecinaba. Mientras la incertidumbre sobre su futuro se entrelazaba con los secretos y revelaciones pasadas, todo se tornaba más complicado. La lucha por su autenticidad apenas comenzaba. María sintió cómo su corazón se encogía al ver a su hermano, un rostro familiar, pero cuya presencia en ese preciso momento era como un rayo atravesando un cielo tormentoso. Las palabras se atascaban en su garganta, la sorpresa le nublaba la mente. Él, cuya relación siempre había estado marcada por malentendidos y distancias, ahora aparecía para abrir viejas heridas. Vine a hacer lo que debía, dijo su hermano, su voz resonante en medio de los murmullos confusos. María sintió cada sílaba como un tambor que anunciaba un desfile de recuerdos que preferiría dejar sepultados. La tensión de los presentes la envolvía como un abrigo pesado, y cada mirada era un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Movió la cabeza hacia la faccineira y luego de nuevo a su hermano, como si en ellos pudiera encontrar respuestas. La carga de su infancia, esos secretos que siempre había temido desenterrar, ahora emergían con fuerza. Esta vez, no quería esconderse. Era el momento de confrontar lo desconocido, no solo para ella, sino también para su hermano. ¿Qué necesitas decirme?, preguntó, sintiendo cómo la voz le temblaba.
Cada palabra era una decisión, y con cada decisión venía la posibilidad de un nuevo rumbo. Su hermano miró alrededor, antes de centrar su atención en ella. Hay cosas de mamá que nunca te conté, cosas que nunca quise que supieras, pero que ahora es crucial que entiendas. El hecho de que él hubiese esperado tanto tiempo para hablar sentó mal, pero la urgencia en su mirada le hizo pensar que tal vez esa información poseía un poder que nunca antes había comprendido. María se sintió desgarrada. ¿Acaso su búsqueda de verdad estaba a punto de ser frustrada por más secretos? Sin embargo, en su interior, una chispa de determinación empezaba a arder. Era el momento de abrirse a la cruda realidad, de enfrentarse a sus demonios. Decidió interrumpirlo. Enfrentar el pasado tiene un costo. Pero también es una liberación. Su hermano respiró hondo. No quiero que la historia de nuestra familia se repita. Mamá tomó decisiones que nos marcaron, pero podemos elegir un camino diferente. Tú eres más fuerte de lo que piensas, y tu voz puede cambiar la narrativa. Su hermano se adelantó un paso, el fervor en su mirada contrarrestaba la fragilidad del ambiente. Cada palabra trajo consigo una oleada de resentimiento y esperanza. María comprendió que el cambio no llegaría sin sacrificios agridulces, que la revelación de su historia estaba entrelazada con la de su hermano. El crecimiento personal exigía disposición para enfrentar los temores más profundos, y el vínculo que compartía con él podría ser la clave para desmantelar un legado de dolor. ¿Estás dispuesto a ser parte de esto?, preguntó María, su declaración llena de un nuevo sentido de responsabilidad. En su interior, sabía que la lucha por su identidad no solo la definía a ella, era un viaje que resonaba con la historia de todos aquellos que alguna vez habían sentido que debía acallar su voz. Sí, quiero. Y lo haré contigo, contestó su hermano, y las palabras fueron como un pacto que resonó en el aire tenso. En ese mismo instante, María sintió que el futuro que había temido estaba tomando forma. Su hermano, anclado en el pasado, podría ser su aliado en el camino hacia una verdad compartida. De repente, un torrente de emociones se desataron en ella, y pudo visualizar un nuevo horizonte. Sin embargo, sabía que cada revelación trajo consigo el riesgo de enfrentar no solo su pasado, sino también las expectativas de quienes estaban allí presentes, incluido Javier. Mientras María se preparaba para pronunciar sus palabras, un destello de claridad la invadió. No puedo permitir que este momento se disuelva entre inseguridades y dudas. Debo ser auténtica. Pero entonces, desde la multitud, una frase la paralizó. ¿Así que ahora todos revelan secretos? La voz pertenecía a Javier, su mirada atravesándole como una rajadura helada en sus intenciones de desenmascarar sus propias verdades. La tensión aumentaba de manera exponencial. María se encontraba ante la ardua tarea de no solo enfrentarse a su historia, sino también a las consecuencias que eso traería a su relación con Javier. El camino hacia su autenticidad ya no era solo un viaje personal, se había convertido en un escenario de conflicto inminente. El futuro prometía ser tumultuoso, lleno de decisiones difíciles y confrontaciones inesperadas. En ese cruce de caminos, María se dio cuenta de que su lucha por la verdad apenas había comenzado, y en el horizonte, un horizonte desgarrador la esperaba. Su corazón latía con fuerza, consciente de que estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. ¿Sería capaz de seguir adelante? María sintió el frío sudor en su frente mientras la mirada de Javier la perforaba. El aire parecía estar cargado de electricidad, como si cada susurro entre la multitud pudiera encender un fuego irrefrenable en sus corazones. Había un dilema latente que la atormentaba: ¿podía realmente abrirse sobre sus miedos y secretos, o esa exposición la llevaría al fondo de un abismo emocional del que no podría regresar? La respuesta no vino fácil. Su hermano, aún a su lado, ofreció un semblante de apoyo, pero María ya sabía que su propia lucha es primordial. Aún así, las palabras de su hermano resonaban dentro de ella: tu voz puede cambiar la narrativa. No era solo una frase, era una llamada a la acción que desafiaba los muros de su mente. Decidió ignorar a Javier por ahora, podía sentir que iba a tener que abordar eso más tarde.
con el pulso acelerado y la determinación renovada, tomó aire profundamente. Lo que más necesito en este momento es autenticidad, comenzó, haciendo que las miradas de la multitud se centraran intensamente en ella. He luchado contra mis propios demonios, y tengo que reconocer que he dejado que los miedos definan mi vida. Las palabras fluyeron con una claridad que sorprendió incluso a María. Había llegado el momento de confrontar su verdad, y no iba a permitir que las dudas interrumpieran su historia. Su mente compilaba recuerdos de su infancia, las discusiones, las tensiones, una madre ausente que siempre había oscurecido su paso. Todo lo que buscaba ahora era un sentido de libertad. Cada uno de nosotros vive en su propia batalla personal, continuó, mientras sus manos se movían con sinceridad, como si cada gesto pudiera reforzar su mensaje. He pasado mucho tiempo atada a las decisiones de los demás, pero he llegado a darme cuenta de que mi vida no puede ser un eco de sus elecciones. Javier la observaba desde el fondo, y ella sintió que su mirada era como un imán. El desafío de abrirse no se limitaba solo a su hermano, era una confrontación a múltiples frentes. En ese espacio, todos ellos necesitaban hacer cuentas con el pasado, y servir de catalizador para un cambio genuino. Un susurro de miedo pasó por su mente. Se preguntó cómo sería su relación con Javier después de esto, cómo podría cambiar todo. Pero a medida que hablaba, drenando el peso del pasado y transformando el resentimiento en fortaleza, también sintió una liberación. Tal vez esta exposición sería la chispa que necesitaba para permitirle avanzar. Se sintió un poco más ligera al aceptar su vulnerabilidad. Y aunque no puedo cambiar el pasado, estoy aquí para definir mi futuro, concluyó, sintiendo que cada palabra se afianzaba en su ser. Pero, por cada paso hacia adelante, la imagen de Javier permanecía imponente. A pesar de su emotiva declaración, sabía que la verdadera batalla acababa de iniciar. La presión del momento era palpable, y en sus ojos, Javier estaba esperando su turno. ¿Y cómo piensas hacerlo?, interrumpió él, su voz resonando como un tambor marcando el compás de la incertidumbre. ¿Pretendes que cambiemos solo porque lo dices? Sus palabras cortaron en el aire, desafiantes y afiladas. María se detuvo, atrapada entre el deseo de defenderse y la necesidad de mantener la calma. Si quería realmente cambiar la narrativa, iba a tener que desafiar a Javier, no solo con palabras, sino con acciones coherentes. Sería un desafío, sin duda, no solo contra él, sino contra todas las suposiciones que había mantenido en secreto. El silencio se hizo profundo y sostenido, como un respiro colectivo que anticipaba una respuesta. María sabía que ya no había vuelta atrás, estaba lista para no solo hablar de su verdad, sino debatir los cimientos de su relación con Javier. En su interior, el deseo de crecer se aferraba a la esperanza, mientras el temor a lo desconocido crecía. Lo haré porque es lo correcto, replicó María, con un nuevo brío. La convicción en su voz sorprendió incluso a su hermano. Había despertado algo en ella, una determinación que nunca había creído poseer. Y. Justo cuando cada ojo en la sala esperaba lo que vendría a continuación, sintió como una tormenta comenzaba a formarse. La revelación de su historia personal contra la necesidad de enfrentar a Javier prometía estallar en un clímax inesperado. Su vida estaba ante un precipicio, y cada paso siguiente parecía tener el poder de cambiarlo todo. ¿Sería capaz de navegar esa tempestad que se avecinaba? La casa estaba en silencio, pero una tensión apenas contenida reverberaba en el ambiente. María se encontró de pie, como si la electricidad de sus propias declaraciones le diera energía a una nueva forma de ser. Javier iba a exigir respuestas, y ella estaba decidida a no evadir la confrontación. Se sentía diferente, como si un nuevo carácter hubiera florecido en su interior. Había un fuego que antes había permanecido apagado, y su conciencia le recordaba que ignorar las sombras ya no era una opción. Mientras Javier continuaba su interrogatorio, su voz se tornó más incisiva. ¿Crees que puedes cambiar las cosas solo con buenas intenciones? ¿Qué acciones concretas tienes en mente? Había un destello de desafío en sus ojos, una mezcla de preocupación y incredulidad. María se dio cuenta de que,
más que un simple cuestionamiento, era un reclamo laico ante su deseo de transformación. La mirada de Javier ponía a prueba no solo su compromiso, sino también la solidez de su estrategia. Ella sabía que, para ser efectiva, su intención debía estar respaldada por decisiones tangibles. No busco palabras vacías, quiero un cambio real, Javier. Comenzaré poniendo límites. Su sonrisa era más una mezcla de desafío que de alegría. Vació su mente y encontró en eso una claridad inesperada. Su hermano unía sus manos, procesando la magnitud de su declaración. ¿Qué límites?, preguntó, su voz residual en la sospecha. ¿Vas a distanciarte de todos los que te han hecho daño? La idea de establecer cercas emocionales la llevó a reflexionar aún más sobre sus propias dinámicas con el pasado y las relaciones que había permitido que la definieran. Tus heridas son parte de ti, no puedes simplemente dejar de sentirlas. Su tono se tornó más suave, como si mirara más allá de su hermano y reconociera la fragilidad de ambos. Pero no permitiré que me definan. Tengo que darme una oportunidad para crecer, y eso implica soltar ataduras dañinas. Había un nuevo sentido de convicción en su discurso, y se sintió liberadora al plantear sus límites, un primer paso hacia la libertad. Javier pareció tambalear con la revelación de su hermana, vacilando entre la incredulidad y el respeto. María lo había desafiado a mirarse en un espejo y ver su propio papel en esta enredada relación. Ella comenzaba a comprender que la lucha era también de él, que su resistencia a soltar era un reflejo de su propio miedo a perder lo conocido. El rostro de su hermano se convirtió en una mezcla de conmoción y algo más profundo, un camino hacia la empatía. Mientras el diálogo continuaba, María pensó en lo que significaría realmente establecer límites. No podía permitir que el miedo diera forma a su vida. Aceptar y practicar la sinceridad sin reservas sería un viaje. Llevaría tiempo, y no era un camino fácil, pero estaba decidida a recorrerlo. Voy a dejar de actuar para complacer a los demás. Ya no soy solo la niña que calla, dijo, enfrentando sus propias reflexiones con una generosidad que incluso la sorprendió. Javier se quedó en silencio, su mirada cargada de emociones complejas. María había cambiado, la tormenta emocional que la había mantenido cautiva estaba comenzando a disiparse. Todo lo que había aprendido hasta ahora se entrelazaba con un deseo renovado de autocompasión y coraje. Era un momento de cambio, no solo para ella, sino también para su relación. El ambiente se volvió más tenso, pero esta vez no era por miedo, sino por la promesa de algo nuevo. María sintió que no había marcha atrás, y una mezcla de miedo y emoción la envolvió. Sin embargo, la idea de perder o poner en peligro su crecimiento personal no era suficiente para desvanecer su determinación. A medida que las palabras se asentaban entre ellos, la atmósfera chocante se convirtió en algo más profundo. María se sintió a la vez vulnerable y empoderada, como si cada bit de peso emocional que había llevado comenzaba a caer. Pero justo cuando creía tener el control del hilo de la conversación, Javier levantó la vista, una chispa de reconocimiento en sus ojos. ¿Qué pasará si tus límites causan una ruptura definitiva entre nosotros? ¿Estás lista para eso? La pregunta penetró en su corazón como un rayo. María tomó aire, sintiendo la magnitud de su respuesta. Si el cambio era real, tendría que estar preparada para perder lo que conocía, una verdad que la llevó a cuestionar hasta qué punto estaba dispuesta a luchar por su libertad personal. Todo el camino que había recorrido la había llevado hasta este punto crucial, pero ahora enfrentaba el dilema radical de elegir su bienestar sobre el lazo familiar. El futuro se tornó incierto, y aunque el sentido de emancipación la embargaba, la necesidad de enfrentar lo que eso significaba se abría ante ella como un vasto océano. Así, mirando a su hermano, sintió que la tormenta se intensificaba. La pregunta pendía entre ellos como una espada de Damocles, y con cada latido de su corazón, la resolución se adentraba un poco más en su tejido. ¿Estaba realmente dispuesta a perder a Javier para encontrar su voz? La respuesta se estaba gestando, y el tiempo apremiaba. María sintió como el aire se tornaba denso en la habitación. La pregunta de Javier giraba en su mente como un péndulo, marcando el ritmo de un conflicto interno que la desbordaba.
Decidió que era el momento de no solo enfrentar a su hermano, sino también a su propio temor de la pérdida. Ella había construido un castillo de cartas en su vida, uno que ahora ponía en riesgo colapsar. Sí, estoy lista, proclamó, aunque una pequeña voz en su interior dudaba. La decisión de establecer límites era titánica, un acto de amor propio que podía dejar cicatrices. Cada palabra que salía de su boca se sentía como una declaración de independencia, pero también como una aceptación de la posibilidad de soledad. Si mis límites son la causa de una ruptura, ¿realmente vale la pena mantener una relación que me ahoga? La respuesta a esa pregunta representaba una batalla entre el deseo de conexión y la necesidad de autenticidad. La mirada de Javier se tornó triste, y María notó el destello de tristeza en sus ojos. En un instante, su valentía se sentía frágil ante la posibilidad de romper un lazo que había existido desde su infancia. Javier siempre había sido su refugio, pero se dio cuenta de que a veces el refugio se convertía en prisión. Tenía que recordarle a su hermano que el cambio no significaba el fin, sino una oportunidad para las transformaciones que ambos necesitaban. ¿Qué pasaría si, en lugar de perdernos, esto nos acerca de verdad?, sugirió, buscando un camino que, aunque incierto, podía ofrecer luz. Javier parecía sopesar sus palabras, intentando comprender si la ruptura era necesaria o si podían encontrar un nuevo terreno. María se sintió al borde de un abismo emocional y contempló con firmeza la decisión de saltar hacia lo desconocido. Mientras Javier procesaba la idea de una relación más saludable y auténtica, María reflexionaba sobre su propio crecimiento. En su mente, visualizaba cada uno de los momentos dolorosos que había experimentado, reconociéndolos como peldaños en su camino hacia la madurez. Había aprendido a valorar sus propios pensamientos y sentimientos, a validarse en un mundo que la había hecho sentir insignificante. Quiero que seamos capaces de apoyarnos, pero necesito que sepas lo que estoy dispuesta a aceptar y lo que no, le insistió, sintiendo el sudor frío en sus manos. Con cada minuto que pasaba, sentía que el peso de la verdad se tornaba más ligero. Dejar atrás la necesidad de aprobación se sentía como una liberación, como si estuviera arrojando un objeto pesado que la había mantenido cautiva por años. El silencio que llenaba la habitación era una danza de emociones. María no perdía de vista la fragilidad que existía entre ellos, y una sensación de tristeza se mezclaba con la esperanza de que su sinceridad pudiera allanar el camino hacia un futuro mejor. Las oportunidades para fortalecer su vínculo estaban frente a ellos, pero dependían de la voluntad de ambos para soltar el pasado. Sin embargo, cuando Javier finalmente habló, lo hizo con una sinceridad que la tomó por sorpresa. Siempre he tenido miedo de perderte, pero este sentimiento de que no puedo seguir así es igualmente aterrador. En su voz se escuchaba la angustia que reflejaba una lucha similar a la de María. Nos hemos dejado llevar por el miedo, y eso debe cambiar, admitió. Todo ese tiempo, también había estado en una prisión emocional, y María se dio cuenta de que su cambio era un espejo para él. El diálogo entre ellos se transformaba, las preguntas difíciles frotaban las asperezas de la relación. De repente, la idea de transformación se convertía en un esfuerzo conjunto, y la posibilidad de reconciliarse se tornaba más tangible. Pero en su corazón, María sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. A medida que ambas emociones chocaban, entendía que este proceso no sería sencillo. Cada límite que estableciera las expondría a un camino lleno de riesgos, pero sería su camino. Con ese pensamiento, detuvo su mirada en Javier, esperanzada y asustada, y le dijo, debemos estar listos para enfrentarlo todo. Un cambio real nunca es fácil. Mientras sus palabras se desvanecían, la tensión en la habitación se tornó eléctrica, reflejando las posibilidades infinitas de lo que estaba por venir. María sintió que el eco de sus emociones se preparaba para desatarse. Las revelaciones y decisiones no solo redefinirían su relación, sino que también marcarían la pauta de su desarrollo personal y profesional. Y justo en el instante en que creía que podía ver un futuro claro, Javier le lanzó otra pregunta que heló la sangre en sus venas: ¿y si este cambio revela a alguien que no te reconoces? ¿Estás lista para aceptar a esa nueva María?
La pregunta de Javier quedó suspendida en el aire como una sombra que amenazaba con nublar el camino que María creía haber comenzado a despejar. Sus palabras resonaron en su interior. ¿Quién sería ella al final de este viaje de autodescubrimiento? La idea de perderse a sí misma en el proceso resultaba inquietante, pero la perspectiva de una vida anclada a expectativas ajenas era aún más desalentadora. Fue en ese momento que anheló con intensidad la claridad que le faltaba, decidió que era hora de explorar la posibilidad de redefinir su identidad. En lugar de aferrarse a la ansiedad por lo que podría ser, se concentró en quien había sido hasta ahora. Recordó aquellos años en la universidad, donde había sentido por primera vez el empoderamiento de expresar sus opiniones sin censura. Se imaginó recuperando esa María, la chica audaz que se atrevió a hablar en foros, a defender propuestas, a desafiar lo establecido. Esa versión de sí misma había estado latente, ahogada bajo las expectativas familiares y las inseguridades que habían marcado su relación con Javier, mientras su mente recorría esos momentos liberadores. Experimentó una profunda realización. El cambio no debía significar la pérdida de su esencia, en cambio, podría ser una metamorfosis que le permitiría brillar con más intensidad. Con esta idea, la ansiedad que le producía la incertidumbre comenzó a transformarse en emoción. María entendió que detentar el control sobre su vida significaba, también, explorar sus capacidades. Entiendo lo que dices, le respondió a Javier, con una firmeza renovada. Pero no puedo responderte ahora mismo. En este camino, necesito darme el espacio para descubrir quién es esa nueva María. Y eso incluye entender qué quiero, qué sueño. En su voz había una mezcla de desafío y vulnerabilidad, mostrando el conflicto interno que había estado viviendo. Había comenzado a asumir las riendas de su vida y esa responsabilidad le proporcionaba una nueva perspectiva. La conversación se convirtió en un campo fértil para explorar sus aspiraciones. Quiero retomar la pintura, dijo, sorprendiendo incluso a su propio ser. Durante años había dejado de lado esa pasión que solía ser un refugio. Hablar sobre ello le dio fuerzas. Me estoy dando la oportunidad de ser una artista, de expresarme sin miedo a ser juzgada. Javier la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Siempre fuiste talentosa, pero ¿no es eso poner demasiada presión sobre ti misma? Cada palabra de su hermano era una semilla de duda, pero María estaba decidida a regar el crecimiento personal que había iniciado. No, no se trata de presionarme. Es darme la libertad de explorar, de ser creativa. En el pasado me he contenido, pero quiero dejar atrás esa vida que me limitaba. Cada frase era un paso firme, y María sintió que el diálogo giraba hacia un lugar productivo. La valentía que empezaba a adquirir la empujaba a avanzar, no solo en su relación con Javier, sino en el contexto más amplio de su vida. Se dio cuenta de que, al reconocer y validar sus deseos, estaba dando forma a una nueva identidad. El tiempo parecía detenerse mientras sus pensamientos fluían libremente. Reflexionó sobre su trabajo actual, ¿realmente era el camino que quería seguir? Esta revelación la sacudió. Tal vez era momento de replantearse su carrera. Quizás el mundo del arte podría convertirse en su refugio profesional. La idea de combinar su pasión con su trabajo volvió a despertar en ella un entusiasmo que creía perdido. A medida que la conversación se desarrollaba, las luces del cuarto comenzaron a atenuarse. Sintió como la introspección empezaba a dar paso a la acción. Esa noche no solo se trataba de límites y relaciones, sino de crear un viaje hacia su propia libertad, y cuando las palabras finalmente encontraron su camino hacia Javier, el ambiente se cargó de un nuevo significado. Te propongo que, mientras trabajamos en nuestra relación, yo también trabaje en mí misma. Vamos a crecer juntos, pero permíteme crecer como María. Sin embargo, justo cuando un aire de esperanza comenzaba a filtrarse entre ellos, Javier se inclinó hacia adelante, su expresión alterándose. Espera un momento, susurró con un toque de urgencia. ¿Y si te alejas tanto que ya no quieras volver a mi vida? El corazón de María se detuvo por un instante. Esa sentencia la atravesó como un torrente helado.
El temor de perder la conexión con su hermano emergía nuevamente, pero esta vez no solo como un vago susurro, sino como una paradoja tangible. Estaba dispuesta a encontrar su propio camino, pero ¿a qué costo? La tensión en el ambiente revelaba el dilema que estaba en juego. Una decisión tomaría forma sobre la fragilidad del amor familiar y la búsqueda incesante de su propio ser. Un nuevo horizonte se abría, y con él, la incertidumbre latente de lo que significaría realmente ser María. La conversación entre María y Javier dejó una huella profunda en su mente. Mientras las sombras de la habitación se alargaban con la caída de la noche, el eco de aquellas palabras se mezclaba con sus pensamientos. ¿Estaba realmente dispuesta a arriesgar su relación con su hermano por perseguir un sueño que podría, o no, llevarla a la felicidad? Con la mente inquieta, María decidió dar un paso hacia la autoexploración. La pintura había sido su refugio en la universidad, pero había aparentado ser una mera afición entre las exigencias de la vida adulta. En las próximas semanas, se comprometió a retomar ese arte, no como una presión, sino como un espacio de libertad. Era hora de dejar que los colores fluyeran y las emociones se plasmaran sobre el lienzo. Pasaron días y María se presentó en una pequeña galería local. El olor a pintura fresca y el brillo de los lienzos en blanco la envolvieron con una sensación de familiaridad. Esa sala, repleta de historias visuales, se convirtió en su lugar de renovación. Comenzaba a asistir a talleres, donde se encontró rodeada de otras almas creativas, personas que hablaban el mismo idioma que ella había olvidado, el del arte. Con cada pincelada, logró reconectar con su interior. La inseguridad que alguna vez le había frenado se transformó en una energía vibrante. A través de sus cuadros, comenzó a desnudar sus emociones más profundas, una práctica terapéutica que la llevó a confrontar sus miedos. El proceso creativo se volvió un espejo donde podía reconfigurar su identidad. Sin embargo, había algo más que la inquietaba. Durante una de esas sesiones de pintura, conoció a Ana, una artista emergente de ideas innovadoras. Ana se convirtió en una suerte de mentora para María, la instó a ir más allá de sus límites artísticos. El arte es un reflejo de la vida, y la vida es todo menos predecible. Atrévete a ser audaz, le decía. Las palabras de Ana resonaban en su corazón, y María comenzó a experimentar con técnicas y materiales que jamás había imaginado. El arte ofrecía a María no solo un medio de expresión, sino la oportunidad de empezar a definir quién quería ser sin la sombra de las expectativas ajenas. A medida que su talento florecía, también empezaron a surgir decisiones más difíciles en su vida personal. La interacción con su hermano se volvía cada vez más compleja. Había un brillo en sus ojos cuando hablaba de su nueva pasión, pero también un aire de preocupación que sonaba en cada conversación. Un día, después de una intensa jornada de pintura, María visitó a Javier. Mientras caminaban por la calle, sintió la necesidad de abrirse completamente con él. ¿Sabes, Javier? Me estoy dando la oportunidad de descubrirme en el arte, un lugar donde me siento viva. Pero tengo miedo, porque no sé si esto cambiará nuestra relación. Javier, visiblemente emocionado por el progreso de su hermana, le aseguró que siempre estaría a su lado. Sin embargo, la ansiedad de María crecía. El dilema seguía allá, latente, y las palabras de su hermano resonaban en su mente. ¿Y si te alejas tanto que ya no quieras volver a mi vida? Mientras su relación se reconstruía, María comprendió que debía planificar no solo su camino artístico, sino también cómo equilibrar el amor familiar con su necesidad de independencia. Era un acto de malabarismo emocional que requería atención y sinceridad. Con cada pincelada, también estaba moldeando su futuro. Sin embargo, tras cada sesión de arte, María se dio cuenta de que se enfrentaba a una realidad desconcertante. Las oportunidades para exhibir su trabajo comenzaban a surgir, pero algunas de ellas requerían que se alejara aún más de su zona de confort. ¿Podía realmente forjar un nuevo destino sin dejar atrás lo que más amaba? Mientras su mente se sumía en esta inquietante reflexión, una notificación en su teléfono la hizo saltar. Era un mensaje de Ana que decía: tengo una propuesta para ti que podría cambiarlo todo.
con el corazón en un puño, se sintió atrapada entre la promesa de un nuevo comienzo y el abrazo cálido de la familia que siempre había conocido. La tensión aumentaba, y con ella la certeza de que la próxima decisión definiría el rumbo de su vida. María supo que, hasta ese momento, había estado buscando respuestas. Ahora, se trataba de una pregunta fundamental: ¿estaba lista para soltar lo conocido y lanzarse hacia lo desconocido? Una sensación de vértigo la recorrió, y la pregunta resonó en su mente mientras el futuro se cernía sobre ella como un lienzo en blanco, esperando su toque final. María respiró hondo mientras las luces de la galería resplandecían a su alrededor. Cada vez que se asomaba a ese espacio creativo, la sensación de pertenencia y libertad se intensificaba. Después de semanas de sumergirse en el mundo del arte, había cosechado frutos inesperados. No solo había recuperado su voz, sino que también había comenzado a definirse a sí misma con un nuevo matiz de valentía y autenticidad. La exposición que había organizado Ana se acercaba rápidamente, y María estaba lista. Había estado trabajando arduamente en sus obras, llenando los lienzos de colores vibrantes que reflejaban sus emociones más profundas. Por primera vez, no temía lo que otros pudieran pensar: su arte era una extensión de su esencia y su historia. Ya no se trataba solo de ella, sino de conectar con quienes habían recorrido caminos parecidos, de romper las cadenas que la habían mantenido en silencio. Ese día, llegó a la galería con una mezcla de nervios y emoción. Las paredes estaban adornadas con sus pinturas, cada una narrando un capítulo de su vida. Las primeras impresiones llegaron rápidamente: amigos, conocidos y nuevos admiradores admiraban su trabajo, y esa aceptación la llenaba de orgullo. La energía en el ambiente era palpable, el arte vivía y respiraba, al igual que María. Mientras se movía entre los asistentes, sintió un tirón en su corazón al ver a Javier entre la multitud. Había sido un camino difícil para ambos, y aunque había logrado construir una relación más abierta, la carga emocional de su pasado aún permanecía. Se acercó a él con una sonrisa nerviosa, esperando que las palabras fluyeran espontáneamente. «Lo logré, Javier. Aquí están mis historias», dijo, señalando las pinturas con un brillo en sus ojos. Su hermano se acercó, la luz reflejándose en su rostro mientras contemplaba cada pieza. Las palabras de reconocimiento que brotaron de sus labios fueron la culminación de un trabajo arduo y de una transformación que ambos habían vivido. «María, estoy realmente orgulloso de ti», exclamó, pletórico de emoción. Esa respuesta de Javier resonaba en su interior como un nuevo comienzo. A medida que la noche avanzaba, un grupo de personas se congregó a su alrededor. Escuchaban su historia mientras señalaba el significado detrás de cada obra. Había ilustraciones que exploraban su infancia, telas que hablaban de sacrificios y, sobre todo, un cuadro que reflejaba su compromiso con el futuro. Esa noche, en un acto de valentía, compartió sus secretos más profundos, las luchas que había enfrentado y cómo cada una de sus decisiones la habían llevado a ser quien era en ese instante. Reconoció que el verdadero trabajo no había sido solo crear arte, sino aceptar sus raíces y abrazar su identidad. «Mis limitaciones no son cadenas, son las claves de mis logros», declaró ante un grupo de oyentes cautivados. El reconocimiento de su historia no solo resonó en Javier, sino también en otros ojos que brillaban con comprensión y apoyo. Esa noche, se sintió completamente realizada. Con cada historia compartida, derribó barreras, no solo para sí misma, sino para quienes la rodeaban. Su voz, que había estado silenciada tanto tiempo, ahora reverberaba con fuerza, y su mensaje era claro: todos merecen ser autenticidad, abrazar su verdad y contar su propia historia. Al final de la exhibición, mientras la multitud comenzaba a dispersarse, María se volvió hacia Javier. «Esta es solo la primera parte. Quiero seguir creando, seguir hablando», dijo con determinación, sintiendo cómo cada palabra la acercaba a su camino. A medida que ambos salían de la galería bajo las estrellas, María sabía que su viaje apenas comenzaba. Había conquistado sus miedos al compartir su verdad, y lo más importante, había descubierto una fuerza interna que nunca había imaginado poseer.
Su transformación no era solo un logro personal, sino el inicio de una nueva narrativa que vibraría por generaciones. Con el sol naciendo en el horizonte, María miró hacia el futuro con confianza, sabiendo que su autenticidad sería su mayor regalo. El camino por delante puede haber sido incierto, pero finalmente estaba lista para caminarlo, armada con su verdad. Ahora, es su turno de actuar. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y por favor comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.